Hola a todos, bienvenidos al Preuniversitario ABA, Apoyo Virtual para la Admisión, Universidad de Antioquia. Estamos en este momento en el tema de estructuras textuales. Es muy importante iniciar con este tema porque ya en el inicio, cuando empezamos el curso de comprensión lectora, habíamos hablado que todo dentro del texto que leemos tiene partes o están compuestas por. Recordemos entonces que las palabras están compuestas por prefijos, sufijos, raíces, que también le decimos lexema. Y siempre hemos dicho, y desde el colegio nos han dicho, chicos, la composición de la oración. Por lo general nos dicen que hay un sujeto, un verbo, que es la acción que desarrolla el sujeto, y un predicado. Y empezamos a evaluar cuáles son las oraciones coordenadas compuestas, si el sujeto lo podemos cambiar por un pronombre y así. Ok, de igual manera, para identificar las tipologías textuales, no siempre es acertado decir que el modo del discurso que predomina en un texto da a entender la tipología textual del mismo. Quiere decir que al texto lo componen unas partes y que esas partes, en las que generalmente subdividimos el texto, son llamadas microestructura, macroestructura y superestructura. Entonces, normalmente tenemos el texto y lo vemos así como dividido en párrafos. Eso es lo más común. Muchos dirían, profe, pero el texto no se divide en inicio, desenlace. No siempre. Por ejemplo, de acuerdo a su tipología. O me dirán, profe, pues el primer párrafo siempre es de introducción, y los segundos o terceros cuartos son de contenido, y luego ya entra la conclusión, y uno identifica la conclusión porque dice finalmente o en conclusión. Entonces, la idea es que en este curso o en esta clase podamos identificar las superestructuras, las macroestructuras y microestructuras textuales. Entonces, teniendo en cuenta, chicos, que tenemos la palabra, como les dije, prefijos, sufijos, morfemas, ya sean derivativos o flexivos, las oraciones que pueden estar compuestas o pueden estar simples, coordinadas, y los textos. Como les estoy diciendo, superestructura, macroestructura y microestructura. Cuando hablamos de superestructura, nosotros nos imaginamos, ¿cierto?, lo más grande. Cuando hablamos de macro, pues algo grande, pero no tan grande como lo super, y lo micro como algo muy pequeñito. Entonces, me imagino que ustedes allá, en donde me estén viendo, deben estar pensando, bueno, lo micro, lo seguro, es la palabra. Es la palabra. Y yo les voy a decir, más o menos, vamos a ver. Por allá un señor llamado Tom Van Dyck hizo unos aportes a la teoría del discurso. Este señor dijo algo así como, bueno, si la palabra la podemos dividir, o si podemos decir que está compuesta por varias partes, si las oraciones también podríamos decir que son coordinadas, compuestas, no sé qué. Entonces, ¿cómo hacemos para identificar las partes de un texto y hacer una mejor lectura y un mejor análisis de ellos? ¿Cómo hacer? Entonces, él dijo un momentico, la superestructura corresponde a la estructura esquemática global del discurso, y su función es definir cómo se ordena y se relacionan jerárquicamente. Entonces, si tú vas a escribir un ensayo, la superestructura de ese ensayo debería ser el problema, la hipótesis o tesis, la argumentación, contraargumentación, si es posible, y el cierre o conclusión. Entonces tú dirás, bueno, profe, ¿cómo así? La superestructura es como el esquelético de un texto. Y yo le digo, sí, algo parecido.
Sabemos entonces que la superestructura de un texto narrativo es lo que nos dicen todos los profes en el colegio. ¿Cuáles son las partes del cuento? Y el niño responde: inicio, nudo y desenlace. Inicio, nudo y desenlace. Y entonces decimos: ah, bueno, es que la superestructura son esas partes fijas de un texto y definen la tipología del mismo. Inicio, nudo y desenlace, cuento o la narración. La narración, bueno, más adelante veremos que ya está no la estructura terciaria, inicio, nudo y desenlace, sino que los textos narrativos tienen una estructura realmente quinaria. Bueno, luego hablaremos de ello. Entonces decimos, por ejemplo, que los textos narrativos, por lo general, pues tienen un inicio, una fuerza de transformación, o bueno, y una transformación que podemos llamar nudo, y el desenlace. Y entonces decimos: profe, ¿y los textos argumentativos? ¿Cómo identificamos un texto argumentativo? Es decir, que esa es su tipología. Entonces yo les voy a decir, claro, los textos argumentativos tienen una estructura, un esqueletico que es tesis o hipótesis, es eso que vamos a defender o que está defendiendo el autor, lo que pretende demostrar. Luego le digo, tiene unos argumentos, algunos, diría yo que la mayoría, presenta contraargumentos y otros no lo presentan, ¿sí? Dicen: no, yo no quiero mostrar como la otra cara de la moneda, solamente quiero defender mi punto de vista sin mostrar que existen otras personas que piensan diferente a mí. Bueno, eso depende de cada uno. Y por último, conclusión o cierre. Ay, me fui muy lejos, listo. Conclusión o cierre. Bien. Y entonces, profe, los textos que son informativos o expositivos, ¿qué? Entonces podríamos decir que esos textos informativos expositivos tienen una introducción que contiene el fuerte de la información, es decir, la información que van a dar. Luego tiene un contenido que por lo general es explicativo, y después tienen una conclusión o cierre. Bien, depende de los textos informativos, eso lo vamos a ir viendo a lo largo del PREU. Vamos a decir, a ver, una noticia tiene algo que se llama copete o bajada, que viene después. Por ejemplo, es un texto informativo, entonces viene, se identifica corrupción de no sé qué, y abajo dice: más de tantos millones de pesos o billones de pesos se han dedicado a la corrupción en Colombia. Y viene como más grandecito, pero debajo del título, y a eso se le llama copete. Y ya luego sigue el cuerpo informativo. Entonces decimos, bueno, empieza con introducción o con contenido. No, chicos, con introducción, simplemente que ese tipo de texto informativo, que es noticioso, tiene también unas estructuras particulares. Entonces, miren, chicos, que yo puedo estar leyendo un texto e identificar si ese texto, así como decimos abuelo de pájaro o grosso modo, mirando por encima, ese texto qué tipología es. ¿Por qué es importante identificar la superestructura de un texto? Primero, chicos, porque hay que identificar la tipología textual. Y entonces en el examen de admisión nos preguntan, no, puede que no nos pregunten cuál es la tipología textual del texto que se llama tal. Y usted no le van a preguntar eso. Y los que han presentado antes el examen de admisión dicen, no, profe, así no nos preguntan. Pero sí te pueden decir, el autor pretende argumentar sobre tal cosa, narrar un acontecimiento, explicar acerca de, informar acerca de, describir no sé qué. Entonces ahí implícitamente esa pregunta te está diciendo, querido, ¿será
O querida, ¿será que estás identificando las estructuras textuales de la superestructura específicamente? ¿Qué pretende el autor en ese texto completo? Él pretende con su texto argumentar, dar razones de, o pretende explicar, o en realidad pretende narrar una situación que aconteció en determinado momento. Ok, entonces miren que sí es importante la identificación. Vuelvo y les digo, profe, no, yo sé que es un texto argumentativo porque sus modos discursivos todos son argumentativos. No siempre. O profe, esto es informativo porque el modo del discurso que predomina es el informativo expositivo. No siempre. Lo que tienes que ver es, como te dije aquí, qué estructura tiene. ¿Qué estructura tiene? ¿Qué superestructura tiene? Permite definir y caracterizar el texto globalmente. O sea, cómo se está desarrollando el tema dentro del texto. Bien, la superestructura puede ser incluso la guía, no solamente de cómo leer, sino de cómo escribirla también. Cuando usted se enfrenta, cuando usted ya pase a la Universidad de Antioquia y ya esté en su último semestre, usted presenta una prueba que se llama ECAES, como un ICFES pero para profesionales. Y entonces a usted en ese ICFES le van a decir, realice un texto argumentativo con tal tema, en solo una página. Y entonces usted muy juicioso va a decir, bueno, como es argumentativo, yo voy a plantear una introducción en donde voy a poner mi posición, o sea, la tesis. Bueno, listo. Entonces eso voy a hacer en el primer párrafo, larguito. En el segundo párrafo voy a poner un argumento de por qué yo pienso esto o estoy defendiendo esto. En el tercer párrafo voy a poner otro argumento en donde también voy a decir por qué esto es lo que es. En el cuarto párrafo voy a poner, entonces ya no me alcanza la hoja, voy a poner un cierre sobre el tema que yo defendí o la posición que yo defendí. Entonces, miren muchachos que la identificación de la superestructura y la creación a la hora de empezar a escribir de esa superestructura es súper importante. ¿Ve? Súper. Bueno, todo es súper. Ok, ayudar a darle forma al contenido, ¿sí? Lo que les acabo de decir, en partes diferenciables y reconocibles. Miren lo que acabamos de hacer para el ejercicio de escritura. Asimismo es el ejercicio de la lectura. A ver, ¿en dónde está la tesis? Ah, está en este párrafo. Listo. Ya, identifique esa parte. Ah, mira, esto es un argumento de autoridad y este es un argumento de ejemplificación. Ah, que sustentan este. Ah, listo, ya. Bien. Ojo, que se debe tener muy presente que tanto en la macro como en la superestructura, ¿sí? Que pueden ser independientes, pero que también se nutren. Y uno dice, profe, ¿cómo así? Es lo mismo, pero diferente. No, muchachos. Lo que pasa es que, miren el ejemplito que les puse aquí arriba. Obviamente, si la superestructura es el reconocimiento global de que hay una tesis, unos argumentos, otro argumento, un contraargumento, un cierre, pues lo más lógico es que tú digas, estos párrafos tienen que apoyar al párrafo de arriba, que es en donde está la tesis, ¿cierto? Tienen que defenderla, no se pueden desubicar, no se puede uno, como dicen por ahí, desvirolar y decir, sí, es que este párrafo es totalmente independiente a este. No, porque en la macroestructura, si la superestructura es lo global, es todo el texto, entonces podríamos decir que la macroestructura son los párrafos. ¿Sí? Acuérdense que estamos dividiendo, ¿cierto? Entonces, si el todo es la super, ¿cuál es la parte más pequeña que le sigue a todo el texto? Pues el párrafo, ¿sí? El párrafo. Entonces, miren muchachos que los párrafos, cada uno tiene una idea. Llámese texto narrativo, texto argumentativo, texto informativo. Cada uno de los párrafos, aunque sí apoyan,
¿cierto? Y pretenden continuar con el tema o con la tesis que se plantea, cada párrafo defiende o desarrolla una idea. Estas ideas deben ir interconectadas, es decir, yo sé que aquí yo estoy hablando de tal autor que tiene X o Y información. Yo voy a utilizar un conector que diga que este autor apoya a este otro o que piensa diferente, ¿cierto? En contraste, en comparación, a diferencia, por otro lado, del mismo modo. Es decir, cada uno de los párrafos está encargado de defender o mostrar una idea, y por eso la superestructura y la macroestructura están relacionadas. Aquí me dicen, cuando se hace referencia a la macroestructura, se habla de la semántica textual, es decir, del sentido que yo le doy al texto. Entonces, ahí es cuando entramos. Bueno, muchachos, este párrafo es un párrafo ¿de qué? Profe, vea, analizando desde la macroestructura, este párrafo es de causa-efecto, problema-solución. Este párrafo es descriptivo, ¿sí? Entonces, cuando yo les diga, muchachos, vamos a analizar la macroestructura de este texto, y las preguntas del examen de la Universidad de Antioquia, que dice, en el párrafo 5, el autor pretende contrariar a fulanito en su teoría. B, mostrar otra forma de hacer lo mismo con los materiales ya expuestos. C, argumentar el por qué no se puede tal cosa. D, explicar la modalidad de tal cosa y tal cosa. Entonces, miren, muchachos, que usted dice, no, como el texto es argumentativo, entonces busca argumentar. No, de pronto en ese párrafo en específico él no quería argumentar, él simplemente en ese párrafo explicó una situación. Entonces, una cosa es la tipología textual. Un texto puede ser argumentativo o puede ser informativo, pero aunque sea informativo ese texto, el autor puede en un párrafo solo describir una situación, no informar. Entonces hay que tener una diferenciación allí. Sí se relacionan la superestructura y la macroestructura, pero en el examen de admisión te pueden preguntar qué pretende el autor en el texto o qué pretende o qué quiere decir el autor en el párrafo. ¿Ven? Entonces en el examen de admisión sí nos van a preguntar indirectamente por las estructuras textuales. ¿Cuáles son las características y por qué son importantes? Muchachos, la macroestructura proporciona coherencia global. Como les digo, si yo en la tesis dije que iba a defender que en Colombia deberían prohibirse las corridas taurinas, pues en el siguiente párrafo yo puedo dar una descripción de cómo llegaron las corridas taurinas a Colombia, y entonces a partir de un texto argumentativo hice un párrafo descriptivo o narrativo, contar la historia, cómo fue que llegó, un párrafo narrativo, y entonces le voy dando coherencia al texto. Y ya luego, después en ese párrafo en el que conté cómo llegaron esas corridas de toros a Colombia, voy a hacer un párrafo informativo contando el porcentaje de personas que acuden a las plazas de toros en la actualidad. Y luego voy a hacer un párrafo argumentativo en donde voy a contar el por qué en muchos de los países latinoamericanos y en el mundo se han prohibido las corridas de toros y bajo qué argumento o bajo qué razón. Entonces miren, muchachos, que aunque la tipología sea argumentativa, yo puedo en cada párrafo poner un párrafo descriptivo, poner un párrafo narrativo, poner un párrafo argumentativo, luego volver a describir algo, y entonces eso le da un sentido a todo el texto. Cuando dicen particulariza la información, es lo que les estoy diciendo. No todo tiene que ser lo mismo de lo mismo. Cuando el profe les escribía, esto es la repetición de la repetidera, repite lo mismo que el párrafo anterior. Usted debe ser consciente.
momentico, ¿cómo voy a organizar mi macroestructura? ¿O cómo está organizada esta macroestructura? Entonces, ojo con eso. Y pues la identificación de qué sucede o de qué trata cada uno de los párrafos me permite hacer un buen resumen del texto. Si la superestructura es todo el párrafo, la macroestructura, si la superestructura es todo el texto, la macroestructura es el párrafo y la relación entre párrafos, entonces la micro, ¿qué será? Pues las oraciones y las palabras, ¿cierto? Eso es como ya, acuérdense que la unidad mínima del discurso es la oración o el enunciado. Entonces, la microestructura textual hace referencia a la forma en cómo se comunica a través de las oraciones y enunciados. Bien, incluso qué palabras utilizas dentro de esos enunciados. Entonces, claramente, tú puedes analizar una oración con otra. A ver, ¿esta oración es la principal o la secundaria en este párrafo? Y ya cuando estás analizando las oraciones, ya tú estás analizando la microestructura. Cuando a ti te preguntan, la palabra amonestar aparece en el párrafo 3 y en el párrafo 8. En el párrafo 3, entonces se ponen, amonestar en el párrafo 3 significa, mientras que en el párrafo 8 significa, y te ponen dos opciones dentro de la misma respuesta, ¿sí? Y vos decís, es que tengo que entrar al párrafo 3 y al párrafo 8 a analizar la microestructura. ¿Por qué es importante la microestructura? Entonces, porque me permite encontrar información detallada, clara, concreta. O sea, las oraciones y las palabras, la sinonimia, la antonimia, la polisemia, ¿qué más? Incluso un tema que vemos también en el PREU, que es fraseología. Bien, identificar cómo se relacionan y se cohesionan esas informaciones dentro o adentro del párrafo, ¿sí? Cómo se relacionan adentro del párrafo. Entonces, hagamos una revisión. La identificación de las tipologías textuales se da por la superestructura. Tú identificas si esa tipología es narrativa, descriptiva, argumentativa o informativa expositiva. Cuando hablamos de los párrafos y tipos de párrafos y su relación entre ellos, estamos hablando de la macroestructura. Si el párrafo es descriptivo, de contraste, si la relación entre el párrafo 1 y 2 es de causa y efecto, o en el párrafo 3 me hablaron de los problemas, las causas del problema, y en el párrafo 5 me hablaron de las soluciones del problema. Entonces miren que el análisis de la macroestructura sí está dado no solamente en el análisis del párrafo completo, sino en las relaciones que se establecen entre los párrafos, que eso es muy común que caiga esa pregunta en el examen de la Universidad de Antioquia. Párrafos de ejemplificación, descripción. Y cuando hablamos de la microestructura, que ya estamos hablando de las oraciones o enunciados y las palabras como tal, entonces podemos decir que hay varios tipos de enunciados. ¿Qué tipo? Cuando le dicen el conector, sin embargo, el conector asimismo, ¿implica qué? Esa es otra pregunta que cae mucho en el examen de admisión. Las preposiciones, los artículos, los deícticos, cae bastante, que te dicen cuando se refieren al gobernador, Gaviria, mandatario, se refiere a qué, están hablando de la misma persona, ¿cierto? Eso se llaman deícticos sociales, es decir, utilizamos diferentes términos para referirnos a una misma persona, de modo que el texto no quede recargado con gobernador, 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 mandatario, 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 no, sino que tenemos otros deícticos, otras palabras que se refieren a lo mismo. Entonces, eso también cae mucho en el examen de admisión. Nosotros vemos en una parte de este curso los tipos de enunciados. Los
enunciativos, dubitativos, desiderativos. Profe, eso tan raro. Acuérdese, dubitativo de duda, desiderativos de deseo, exclamativos, exhortativos, que te dan órdenes, que te imponen, interrogativos, ¿cierto? Entonces, chicos, vamos a estar bien juiciosos. Este tema es súper importante. Yo lo expliqué pues muy ampliamente en esta videoclase, pero a la hora de la práctica es algo muy rápido. Ok, esto ha sido todo por esta sesión. Espero verlos en la próxima clase. Chao, chao.